En un pequeño pueblo rodeado de montañas azules y caminos de flores silvestres, vivía una niña llamada Elisa. Tenía 8 años, unos ojos grandes color miel y una imaginación tan inmensa que a veces parecía que en su cabeza vivían 100 mariposas revoloteando al mismo tiempo. Elisa era alegre, curiosa y muy soñadora. Le gustaba correr detrás de los rayos de sol que entraban por la ventana, inventar nombres para las nubes y hablar con las plantas del jardín, convencida de que, si uno les hablaba con cariño, ellas crecían más contentas. Vivía con su mamá Clara y su papá Tomás en una casita sencilla, de techo rojo, con una puerta blanca que siempre olía a pan recién hecho y a canela. Su mamá era costurera. Tenía manos suaves, rápidas y pacientes, capaces de transformar un trozo de tela en vestidos hermosos, manteles bordados o pequeñas muñecas de trapo que parecían tener alma. Su papá era carpintero. Con sus manos fuertes y tranquilas construía mesas, sillas, cunas, juguetes de madera y hasta cajitas musicales que parecían guardar pedacitos de bosque dentro. Elisa amaba a sus padres, eso era cierto, pero como a veces pasa con los niños cuando crecen rodeados de amor, se había acostumbrado tanto a recibirlo, que no siempre sabía cuidarlo como debía. Al principio eran pequeñas cosas. Cuando su mamá la llamaba para comer, Elisa respondía desde lejos. Ya voy. Pero no iba. Seguía jugando, seguía dibujando, seguía soñando despierta. Cuando su papá le pedía que guardara sus zapatos o acomodara sus cuentos, Elisa hacía una mueca y decía: ¡ay, después! Y ese después casi nunca llegaba. A veces su mamá le hablaba con paciencia y le pedía que no dejara sus colores tirados en toda la sala, y Elisa, sin querer ser mala, respondía con un tono feo: es que siempre me dices lo mismo. En otras ocasiones, su papá llegaba cansado del taller, con aserrín en la camisa y el calor del día pegado a la frente, y Elisa apenas lo saludaba porque estaba ocupada armando una torre con cajas o persiguiendo a su gato Nube por toda la casa. Clara y Tomás no dejaban de quererla ni un solo instante. Pero poco a poco empezaron a mirarse entre ellos con esa tristeza calladita que tienen los padres cuando sienten que sus esfuerzos, su cansancio y su amor pasan desapercibidos. No querían regañarla de más, porque sabían que Elisa era buena. Solo necesitaba aprender algo muy importante, que amar a los padres no es solo decir los quiero, sino escuchar, agradecer, respetar, ayudar y cuidar su corazón. Una tarde de viento suave, la abuela Inés llegó de visita. La abuela vivía al otro lado del pueblo, en una casa cubierta de enredaderas y faroles de vidrio de colores. Tenía el cabello blanco recogido en una trenza larga, la voz dulce y una costumbre muy curiosa. Siempre llevaba en su bolso cosas inesperadas. A veces sacaba una galleta envuelta en papel de flores, a veces una piedra brillante, a veces una campanita diminuta o una semilla que, según decía, había soñado primero antes de encontrarla en la tierra. Para Elisa, su abuela era un poco maga, aunque nadie más en el pueblo parecía notarlo. Aquel día, la abuela Inés observó en silencio mientras Elisa dejaba la taza del chocolate sobre la mesa sin llevarla a la cocina. Respondía distraída cuando su mamá le pidió que bajara la voz y se quejaba cuando su papá le dijo que recogiera sus muñecas del pasillo. ¿Por qué siempre me piden cosas?, rezongó la niña, cruzándose de brazos. Yo solo quiero jugar. Su mamá no respondió. Solo tomó la taza y la llevó al fregadero. Su papá se inclinó para recoger una muñeca que casi había pisado y luego salió al patio con una expresión tranquila, pero cansada. La abuela Inés miró a Elisa largo rato, sin enojo, sin dureza, como quien espera el momento exacto en que una flor decide abrirse. Elisa, dijo al fin, ¿quieres venir conmigo mañana por la mañana? ¿A dónde, abuela? A un lugar que pocos niños conocen. Los ojos de Elisa brillaron. ¿Es un lugar mágico? La abuela sonrió. Eso depende del corazón con el que se mire. A la mañana siguiente, antes de que el sol calentara por completo el pueblo, Elisa y la abuela salieron por un sendero detrás del molino viejo. Caminaron entre árboles altos, helechos, piedras cubiertas de musgo y flores moradas que parecían encenderse con la luz del amanecer. Elisa iba dando pequeños saltos, haciendo preguntas sin parar. ¿Falta mucho? ¿Hay hadas? ¿Hay duendes? ¿Hay un tesoro?
Hay algo más valioso que un tesoro, respondió la abuela. Después de caminar un buen rato, llegaron a un claro escondido en el bosque. En el centro había una casa diminuta, redonda, construida con madera clara y cubierta de pequeñas campanas de cristal que sonaban con el viento. Frente a la casa crecía un árbol enorme, de tronco ancho y hojas doradas, como si el otoño y la primavera hubieran decidido vivir juntos en una misma copa. Colgando de sus ramas había cientos de luces pequeñas, como luciérnagas dormidas en frascos invisibles. Elisa abrió la boca asombrada. «Abuela, qué hermoso». «Este es el árbol de los abrigos del alma», dijo Inés con voz baja. «Muy pocos lo conocen, y solo pueden verlo los niños que todavía tienen algo importante que aprender». «¿Y qué se aprende aquí?». La abuela la tomó de la mano y la acercó al tronco. Allí, grabadas en la corteza, había muchas palabras: paciencia, ternura, escucha, gratitud, obediencia con amor, respeto, cuidado, cariño. Se aprende a ver lo que a veces el corazón olvida. En ese instante, una de las luces del árbol descendió lentamente hasta quedar frente a Elisa. Era una especie de hojita brillante, suspendida en el aire, que al tocar la palma de su mano se convirtió en una pequeña llave de cristal. «¿Qué es esto?». «La llave abre la puerta de la casa», dijo la abuela. «Pero cuidado. Lo que verás adentro no es un juego». Elisa tragó saliva, emocionada y nerviosa a la vez. Abrió la puerta con la llave y entró. Dentro de la casita no había muebles comunes, sino espejos. Espejos grandes, pequeños, redondos, ovalados, altos como puertas y anchos como ventanas. Algunos tenían marcos de madera, otros de plata envejecida, otros de ramas entrelazadas. Todos brillaban como si guardaran dentro un cielo distinto. Elisa dio un paso al frente y uno de los espejos se iluminó. Entonces vio a su mamá muy temprano por la mañana, cuando todavía el pueblo dormía. Clara estaba amasando pan en la cocina, con el cabello recogido y un bostezo escondido, mientras al mismo tiempo miraba un vestido azul que tenía que terminar para entregarlo ese día. Luego la vio remendando el uniforme de Elisa, separando monedas para comprarle cuadernos, limpiando la mesa, doblando ropa, preparando su merienda y sonriendo cuando la niña despertaba, aunque ella llevara ya horas trabajando. Elisa frunció el ceño. «Mamá sí hace muchas cosas». «Mira bien», susurró la voz de la abuela, aunque ella estaba detrás y no movía los labios. Parecía que la casa hablaba también. El espejo mostró entonces a Clara sentada de noche, cuando Elisa ya dormía. La mamá se frotaba la espalda adolorida, miraba sus dedos cansados y luego se levantaba solo para ir a cubrir mejor a su hija con la cobija, porque la madrugada se había puesto fría. Después le besaba la frente con tanta ternura que Elisa sintió un nudo extraño en la garganta. El siguiente espejo se encendió. Ahora vio a su papá en el taller, trabajando bajo el calor del mediodía. Lo vio lijar madera, cargar tablas pesadas, concentrarse durante horas haciendo una pequeña repisa. Luego lo vio guardar unas monedas en un frasco marcado con una cinta verde. Elisa reconoció enseguida el frasco. Era el que estaba escondido arriba del armario. «¿Qué es eso?», preguntó. «Sigue mirando», dijo la voz. Tomás sonrió cansadamente y le dijo al carpintero vecino: «Estoy ahorrando para comprarle a Elisa el estuche de acuarelas que vio en el mercado. No puedo comprarlo hoy, pero ya casi completo». Elisa se llevó las manos a la boca. Hacía semanas que ella había visto esas acuarelas y luego las había olvidado. Pero su papá no. Otro espejo mostró una escena diferente. Era un domingo lluvioso. Elisa aparecía haciendo berrinche porque no encontraba una cinta roja para su muñeca favorita. La veía a ella misma alzando la voz, haciendo un gesto molesto y diciendo: «Nadie me ayuda en esta casa». En la imagen, su mamá había dejado de coser para buscar la cinta, y su papá se había agachado a mirar debajo de la cama. Ninguno le respondió mal. Solo la ayudaron. Sin embargo, cuando encontraron la cinta, Elisa salió corriendo sin decir gracias. La niña real, la que estaba en la casita, bajó la mirada. Yo no recordaba eso. Muchas veces el amor de los padres es tan constante, dijo la voz suave de la casa,
que los hijos dejan de notarlo, como quien deja de mirar el cielo porque cree que siempre estará ahí. Otro espejo mostró a Clara enferma, con fiebre, aún levantándose a preparar el desayuno. Otro enseñó a Tomás cosiendo en secreto el botón del abrigo de Elisa porque ella al día siguiente quería verse muy elegante para la función escolar. Otro más reveló las veces en que ambos habían guardado silencio ante una mala respuesta de la niña para no lastimarla, aunque sí les había dolido. Cada espejo era como una gotita de verdad cayendo despacio en el corazón de Elisa. Y mientras más veía, más pequeña se sentía, no por humillación, sino por esa tristeza limpia que aparece cuando uno comprende que ha sido injusto con quienes más lo aman. De pronto, al fondo de la casa apareció un espejo distinto. Era el más grande de todos, con un marco cubierto de pequeñas estrellas talladas. Elisa se acercó y el espejo no mostró el pasado, sino algo que parecía un posible futuro. Vio a una niña mayor, sentada sola en una habitación, mirando una casa silenciosa. Ya no era una niña exactamente, sino una Elisa más crecida. Buscaba a su mamá para contarle algo importante, pero la silla donde Clara solía coser estaba vacía. Buscaba a su papá para pedirle consejo, pero el taller estaba en silencio. La escena no decía que algo malo hubiera pasado, solo mostraba el dolor de comprender demasiado tarde cuánto habían valido los brazos que siempre estaban disponibles, la voz que siempre respondía, los cuidados pequeños, los llamados cotidianos. Las comidas servidas, las correcciones pacientes. Elisa sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. No quiero eso, susurró. No quiero esperar hasta ser grande para darme cuenta. La casa entera brilló con una luz dorada. La llave de cristal volvió a aparecer en su mano, pero ahora tenía dentro una chispa cálida. Aún estás a tiempo, dijo la voz. Los corazones atentos siempre están a tiempo. La abuela Inés la esperaba afuera, sentada bajo el árbol dorado. Elisa corrió hacia ella y la abrazó muy fuerte. Abuela, yo no quería ser grosera. Yo sí quiero mucho a mi mamá y a mi papá. Lo sé, respondió Inés acariciándole el cabello. Pero querer también se aprende. Y se practica. ¿Cómo? La abuela sonrió y señaló las hojas del árbol. Algunas tenían palabras escritas. Escuchando cuando te hablan. Agradeciendo lo que hacen. Pidiendo perdón cuando respondes mal. Ayudando aunque nadie te lo pida. Recordando que tus padres también se cansan, también se preocupan, también necesitan ternura. Elisa secó sus lágrimas. Quiero hacerlo. Quiero empezar hoy. La abuela arrancó con mucho cuidado una pequeña hoja dorada del árbol. No se rompió ni se marchitó. Al contrario, siguió brillando en su mano. Llévala contigo. Mientras actúes con amor verdadero, esta hoja conservará su luz. Si olvidas lo aprendido, se irá apagando. No porque sea un castigo, sino porque el corazón necesita recordatorios. Regresaron a casa al caer la tarde. El cielo estaba pintado de naranja y rosa, y una bandada de pájaros cruzaba sobre los tejados. Elisa caminaba en silencio, abrazando la hoja dorada contra el pecho. Cuando entró por la puerta blanca, olió el guiso favorito que su mamá había preparado. Su papá estaba arreglando la pata de una silla junto a la ventana. Todo parecía igual, y al mismo tiempo, ya nada era igual. Clara fue la primera en verla. Ya volvieron. ¿La pasaron bien? Elisa corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que la mamá soltó una pequeña risa sorprendida. Sí, mi amor, dijo Clara. ¿Qué pasa? La niña levantó la vista, con los ojos todavía humedecidos. Mamá, gracias. ¿Gracias por qué? Por todo. Por la comida, por mi uniforme, por cuidarme, por estar conmigo, por todo lo que haces. Clara parpadeó, conmovida. ¡Ay, mi niña! Elisa se volvió hacia su papá y corrió también a abrazarlo. Y a ti también, papá. Gracias por trabajar tanto, y por ayudarme siempre. Tomás la levantó un poco del suelo, sorprendido y enternecido. Pero qué bonita visita te dio tu abuela. La abuela Inés, desde la puerta, solo sonrió sin decir nada.
Aquella noche, Elisa llevó su plato a la cocina sin que se lo pidieran. Luego dobló su suéter y guardó sus cuentos. Antes de dormir, entró al taller donde su papá dejaba herramientas acomodadas con tanto cuidado como si fueran instrumentos musicales. Papá, dijo suavemente, mañana quiero ayudarte a barrer aquí. ¿De verdad? Sí. Y también quiero ayudar a mamá a poner la mesa. Tomás la miró con ternura. Ayudar no significa que dejes de ser niña, Elisa. Significa que tu corazón está creciendo. Los días siguientes fueron distintos. No perfectos, porque ningún niño aprende de golpe, pero sí distintos. Cuando su mamá la llamaba, Elisa respondía. Voy enseguida, mamá. Y procuraba ir de verdad. Cuando su papá le pedía ordenar algo, ya no resoplaba ni hacía gestos. A veces todavía se distraía, claro, porque seguía siendo una niña soñadora, pero cuando lo notaba, regresaba y terminaba lo que le habían pedido. Empezó a observar más. A notar si su mamá estaba cansada. A darse cuenta de cuando su papá necesitaba un vaso de agua fresca al llegar del taller. A escuchar el tono de sus voces. A decir por favor y gracias con sinceridad, no como palabras vacías, sino como pequeñas flores ofrecidas con el alma. Una tarde vio a su mamá cosiendo cerca de la ventana, con la luz del atardecer cayéndole sobre los hombros. Elisa se sentó a su lado. Mamá, ¿te duele la espalda? Clara sonrió. Un poquito, mi amor. Voy a traerte una almohadita. Fue por una almohada pequeña y se la acomodó con mucho cuidado en la silla. Gracias, Elisa. La niña notó entonces que la hoja dorada, guardada en el bolsillo de su vestido, brilló un poco más. Otro día acompañó a su papá al taller. Él le enseñó la diferencia entre la madera de pino y la de cedro, cómo lijar despacito para no lastimar la veta y cómo escuchar el sonido del serrucho para saber si el corte va bien. Elisa lo observó fascinada. Papá, tus manos hacen cosas muy bonitas. Tomás sonrió. Las manos trabajan mejor cuando el corazón está tranquilo. Entonces tus manos deben tener mucho corazón. Su papá soltó una risa suave, de esas que parecen pan recién horneado. Y las tuyas están empezando a descubrirlo también. Sin embargo, el verdadero aprendizaje llegó una semana después, cuando Elisa tuvo un día difícil en la escuela. Había preparado un dibujo para mostrarlo en clase, pero al sacarlo de su carpeta encontró una mancha de tinta en una esquina. No arruinaba todo el dibujo, pero a ella le pareció una tragedia. Una compañera soltó una risita, quizás sin mala intención, pero Elisa se sintió avergonzada. Durante el recreo se quedó callada y, al regresar a casa, llegó con el corazón torcido, deseando desquitar su malestar con alguien. Entró dando pasos fuertes. Dejó la mochila en una silla, los zapatos en medio del pasillo y frunció la boca cuando su mamá le preguntó. ¿Cómo te fue hoy? Bien, respondió seca. ¿Segura? Que sí. Clara guardó silencio. Un momento después, Tomás entró del patio y vio el desorden. Elisa, guarda tus zapatos, por favor. La niña estuvo a punto de responder mal. Lo sintió clarito, como una piedra subiéndole a la garganta. Pero entonces metió la mano en su bolsillo y tocó la hoja dorada. La sacó un poquito. Estaba menos brillante que otros días, aunque todavía encendida. Recordó las palabras de la abuela, no lleves tu enojo a quienes te aman. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y sintió una batalla pequeñita dentro de sí. Una parte quería explotar. Otra parte quería elegir mejor. Se agachó, tomó sus zapatos y dijo en voz baja. Perdón, papá. Tomás la miró sorprendido, pero no dijo nada. Más tarde, cuando Clara fue a su habitación a llevarle leche tibia, encontró a Elisa sentada en la cama, apretando un dibujo entre las manos. Ahora sí me cuentas qué pasó. Y Elisa, en vez de contestar mal, rompió a llorar. Se manchó mi dibujo, y sentí muy feo, y pensé que me ibas a regañar por estar de malas. Su mamá la abrazó de inmediato. ¡Ay, mi niña! Ven acá. Quería gritar, pero me acordé de que no es justo.
Clara le acarició el cabello. Todos tenemos días difíciles. Lo importante es aprender qué hacemos con lo que sentimos. No pasa nada por estar triste, enojada o frustrada. Lo que sí importa es no lastimar a los demás por eso. Elisa asintió. Estoy aprendiendo, mamá. Y lo estás haciendo muy bien. Aquella noche, mientras todos cenaban sopa de verduras y pan calentito, Elisa observó a sus padres como si los viera con ojos nuevos. Pensó en todo lo que hacían sin presumirlo, en lo mucho que la cuidaban, en lo tranquilo que era comer con ellos. En la forma en que su mamá siempre apartaba la porción más doradita del pan para ella y en cómo su papá fingía no notar cuando le pasaba discretamente los trocitos de zanahoria que menos le gustaban. Comprendió que el amor de los padres no siempre llega envuelto en grandes discursos. A veces llega en una camisa remendada, en una lámpara que queda encendida hasta que el hijo termina la tarea, en una medicina dada a medianoche, en una fruta pelada, en una espera paciente, en un consejo repetido 1000 veces. En una preocupación escondida detrás de una sonrisa. Pasó el tiempo y el pueblo comenzó a notar que Elisa estaba cambiando. La señora del mercado le escuchó decir muchas gracias con tanta dulzura que le regaló una mandarina extra. El panadero la vio cargar una bolsa pequeña para ayudar a su mamá. El vecino Julián la encontró barriendo las hojas de la entrada para que su papá no tuviera que hacerlo al volver del trabajo. Incluso Nube, el gato gris, parecía seguirla más de cerca, como si los animales también comprendieran cuando un corazón se vuelve más amable. Un sábado por la tarde, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo, Elisa encontró a su papá mirando el frasco de cinta verde, el mismo del ahorro secreto. ¿Ya casi completas para las acuarelas?, preguntó la niña. Tomás abrió mucho los ojos. ¿Cómo supiste? Elisa sonrió apenas. Digamos que el viento me contó. Su papá rió. Sí, ya casi. La niña corrió a su habitación, abrió una cajita donde guardaba monedas que le daban de vez en cuando por cumpleaños o por ayudar a la señora Rosa a regar sus plantas, y volvió con ella. Quiero poner esto. Tomás negó con suavidad. No hace falta, hija. Sí hace falta. Porque no solo tú das. Yo también quiero dar. Su papá la miró en silencio, profundamente conmovido. Entonces lo guardaremos juntos. Unos días después fueron al mercado y compraron el estuche de acuarelas. Elisa estaba feliz, pero más feliz aún estaba porque sabía cuánto amor había detrás de ese regalo. Al volver, pintó algo especial, una casita de techo rojo, una puerta blanca, una mamá cosiendo junto a la ventana, un papá trabajando madera en el taller y una niña pequeña abrazándolos a los dos mientras, sobre el tejado, pequeñas luces doradas parecían volar como luciérnagas. Debajo escribió con su letra redondita, la casa donde el amor trabaja en silencio. Cuando la abuela Inés volvió de visita, semanas más tarde, Elisa corrió a mostrarle el cuadro. Abuela, mira. Inés sonrió y miró de reojo el bolsillo del vestido de la niña. ¿Y la hoja? Elisa la sacó. Seguía brillando, quizá más que nunca. A veces se apaga un poquito cuando me distraigo o cuando me enojo, pero luego me acuerdo. La abuela asintió. Así funciona el corazón. No se trata de no equivocarse jamás, sino de volver una y otra vez a la luz. Elisa se quedó pensativa. Abuela, ¿todos los niños tienen una hoja como esta? No todos la ven. Pero todos pueden llevar una dentro. Llegó entonces la fiesta de las luces del pueblo, una celebración muy querida que se hacía una vez al año cuando la luna de primavera aparecía grande y redonda sobre el campanario. Las familias decoraban sus puertas con faroles, colgaban cintas de colores y llevaban panecillos dulces a la plaza. Había música suave, puestos de frutas, cuentos contados bajo los árboles y un concurso especial. Cada niño podía presentar una pequeña ofrenda o creación dedicada a algo importante en su vida. Ese año, muchos niños llevaron dibujos sobre la amistad, maquetas del río, figuras de animales, poemas para sus abuelos o canciones para sus maestros. Cuando llegó el turno de Elisa, ella subió a un pequeño escenario de madera con su cuadro envuelto en tela blanca. Sus piernas temblaban un poquito,
Pero al mirar entre la gente encontró los rostros de su mamá y su papá, y eso le dio valor. Yo hice esto para dos personas muy importantes, dijo con voz clara. Para mi mamá y mi papá. Quitó la tela y mostró su pintura. La plaza guardó silencio. El cuadro, iluminado por los faroles, parecía brillar de verdad. Antes yo pensaba que el amor era solo cuando te abrazan, te compran algo o juegan contigo, continuó. Pero aprendí que también está en las cosas pequeñas de todos los días. En levantarse temprano por ti. En trabajar aunque estén cansados. En prepararte comida, en cuidarte cuando te enfermas, en corregirte para que seas mejor, en esperar, en escuchar, en estar. A veces los niños pensamos solo en lo que sentimos nosotros, pero nuestros padres también sienten. También se cansan. También necesitan amor. Y yo quiero darles las gracias por todo lo que hacen por mí, incluso cuando yo no me daba cuenta. Clara se llevó una mano a la boca. Tomás bajó la cabeza un instante, emocionado. Algunas personas del pueblo sonrieron con ternura. La abuela Inés, cerca del puesto de pan dulce, tenía los ojos llenos de una luz que no venía solo de los faroles. Elisa respiró hondo y añadió: amar a los padres es escucharlos, respetarlos, hablarles bonito, ayudarlos y cuidar también su corazón. Porque ellos cuidan el nuestro todos los días. Hubo un aplauso largo, cálido, sincero. Pero Elisa ya no pensaba en el aplauso. Bajó del escenario y corrió directo hacia sus padres. Los tres se abrazaron en medio de la plaza mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos y, por un segundo, Elisa juró ver pequeñas luces doradas girando alrededor de ellos como las del árbol escondido en el bosque. Aquella noche, al regresar a casa, colgaron la pintura en la pared principal de la sala. Justo arriba de la mesa donde compartían la cena. Después encendieron una vela pequeña y se sentaron juntos, no porque hubiera una ocasión especial, sino porque habían comprendido que el amor familiar vuelve especiales incluso los momentos más simples. Con el paso de los meses, Elisa siguió creciendo. A veces olvidaba algo. A veces volvía a hablar con prisa o a dejar tirado algún cuaderno. Pero ahora sabía reconocerlo. Pedía perdón más rápido. Prestaba más atención. Y sobre todo, había aprendido a mirar a sus padres con gratitud. Descubrió que obedecer con amor no la hacía menos libre, sino más bondadosa. Entendió que respetar no significaba tener miedo, sino reconocer el valor del otro. Y comprendió algo que guardó para siempre en su corazón, que los padres no son perfectos, pero muchas veces aman de una manera tan inmensa, tan constante y tan silenciosa, que parecen un hogar entero caminando sobre dos pies. Una noche de verano, mientras las estrellas llenaban el cielo y el canto de los grillos entraba por la ventana, Elisa se quedó despierta unos minutos más, mirando la silueta de sus padres acomodando la casa antes de dormir. Su mamá doblaba una manta en la sala. Su papá cerraba con cuidado la puerta del patio. No sabían que ella los observaba. Entonces la niña sonrió y susurró bajito, para sí misma. Qué bonito es tenerlos. La hoja dorada, guardada en su cajita de tesoros, brilló desde la repisa como una estrellita encendida. Y cuentan que, desde entonces, en esa casita de techo rojo y puerta blanca, los abrazos empezaron a brillar de verdad. No como una magia ruidosa que todo lo transforma de golpe, sino como la mejor clase de magia, esa que entra despacito en el corazón, lo vuelve más agradecido, más tierno y más consciente del amor que lo rodea. Porque cuando un hijo aprende a respetar y amar a sus padres con sinceridad, la casa entera cambia. Las palabras suenan más dulces. Los gestos se vuelven más amables. Los días comunes parecen pequeños milagros. Y hasta el cansancio encuentra descanso en un gracias, en una ayuda inesperada, en una caricia, en una mirada atenta. Desde aquel tiempo, Elisa tuvo una costumbre nueva. Cada noche, antes de dormir, pensaba en una cosa por la que quisiera agradecer a su mamá y una por la que quisiera agradecer a su papá. A veces era algo grande, como un consejo sabio o un esfuerzo especial. A veces era algo pequeño, como haberle trenzado el cabello, haberle reparado un juguete, haberle guardado su fruta favorita o haberle esperado despiertos mientras terminaba un dibujo. Eso hizo que su corazón se entrenara para ver el amor donde antes solo veía rutina.
Y así fue como Elisa descubrió uno de los secretos más hermosos de la vida, que el amor a los padres no se demuestra solo en los días importantes, sino también en los días normales. En cómo contestamos. En cómo obedecemos. En cómo escuchamos. En si ayudamos cuando están cansados. En si los abrazamos sin que nos lo pidan. En si reconocemos el bien que hacen por nosotros. Porque hay palabras que sanan, gestos que iluminan y gratitudes que llegan justo a tiempo. Y no hay regalo más bonito para unos padres amorosos que un hijo que aprende a quererlos con respeto, con ternura y con el corazón despierto. Desde la colina más alta del pueblo, si uno miraba por las noches aquella pequeña casa de techo rojo, podía jurar que tenía un resplandor distinto, suave y dorado, como si las ventanas guardaran amaneceres. Algunos decían que era la luz de la cocina. Otros, que eran reflejos de la luna. Pero la abuela Inés, que conocía secretos que el viento cuenta solo a quienes saben escuchar, sonreía en silencio. Ella sabía la verdad. Sabía que, cuando en una familia el amor se cuida con respeto, gratitud y dulzura, la casa entera se vuelve mágica. Y colorín dorado, como la hoja del árbol encantado, este cuento ha terminado, pero su enseñanza puede quedarse a vivir en cada corazón. Ama a tus padres, respétalos, escúchalos, cuídalos y agradéceles mientras puedas. Porque muchas de las manos que hoy te sostienen, te corrigen y te acompañan, son las mismas que, en silencio, hacen del mundo un lugar más seguro y más bonito para ti. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este cuento. Espero que esta historia haya llenado tu corazón de amor, ternura y una enseñanza muy bonita sobre el respeto y el amor a los padres. Si este cuento te gustó, regálame tu like y suscríbete a mi canal, Patti Cuentos Mágicos, para que sigamos compartiendo juntos historias llenas de valores, magia y mensajes hermosos para toda la familia. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos cuentos. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta familia tan especial.